Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter, todavía te ves igual, Martin. ¿Qué pasó? Tú también, el sol se movió un poco, así que tuvimos que mover todo un poco, pero aún podemos ver la chimenea. Sí, y todavía nos sentamos en uno de los escenarios más serenos. Bueno, nunca pensé que estaría sentado y grabando. Tampoco yo. Siempre hay una primera vez. Así que abramos con una palabra de oración y pidamos a Dios que nos guíe. Oh Padre Celestial, gracias nuevamente por tener el privilegio de estar en la selva africana y grabar una maravillosa discusión sobre el plan de salvación. Le pedimos que ilumine nuestras mentes y también bendiga esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Así que Martín, se nos amonestó a hacer un estudio profundo del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Digno es el Cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá. Y nosotros no podemos hacer la justicia, no es posible describirlo. Pero podemos echar un vistazo y será nuestro estudio por toda la eternidad. Ahora, cuando el Cordero abrió ese rollo y toda la historia de la redención fue revelada, y el costo de la redención y la guerra, y cómo nos involucramos y a través de nuestras oraciones nos convertimos en parte integrante de todas las actividades que tienen lugar aquí en la tierra. En realidad es una historia increíble. Este capítulo forma el centro de todo el libro de Apocalipsis. Y de hecho, si lo lleva allí, entonces tiene que ser el centro de toda la Biblia, sí, porque es la culminación. Entonces, en el libro de Génesis está la pérdida de todas las cosas y el libro de Apocalipsis es la restauración de todas las cosas. Así que cada vez que pasa por lo que se perdió en el Edén, acceso al árbol de la vida, fuera del jardín del Edén, el amor y la justicia se perdió. Todos esos problemas fueron restaurados en el libro de Apocalipsis. Así que son como las dos portadas de la Biblia. Sí, sujetalibros, sí, y intercalado entre ellos tienes el resto. En realidad es una historia asombrosa. Y luego la gente dice que, ya sabes, algunos escribas pensaron en estas cosas y las escribieron. Ni siquiera es posible porque puedes estudiarlo durante toda la vida y no entenderás. Sí, en su plenitud. El libro no se llama El Secreto, no, se llama La Revelación. Y todo lo que se revela es para nosotros y para nuestros hijos. Así que veamos la segunda parte de esta historia. Ahora también leemos que los rescatados cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. El canto de Moisés era el canto de la redención, de la esclavitud física de Egipto. Pero el canto del Cordero, ese es el que necesitas cantar. Y hay una doble connotación. Así que cantas el cántico de Moisés, pero también cantas el cántico del Cordero. Sí, porque el Cordero en realidad también fue el que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Sí. Así, un día, todos los redimidos podrán cantar el cántico del Cordero. En los tiempos del Antiguo Testamento, eso lo podían cantar en tipo. Pero después de la resurrección de todos, eso es parte de la primera resurrección. Ese cántico puede ser cantado por todos los que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Así que debemos tener una visión del futuro y de la bienaventuranza del cielo. Porque si pierdes eso, puedes desesperarte y hay una recompensa. Pero antes de que llegue la recompensa, viene la sangre, el sudor y las lágrimas. Verás, siempre he querido en toda mi vida algo que esperar para que todo lo que esté haciendo sea soportable. Sí. Y creo que es lo mismo. Si mantienes tus ojos en la recompensa que tú tienes, tú puedes soportar todo esto que viene. La belleza de esta carrera es que no hay un solo ganador.
pararse en el umbral de la eternidad y escuchar la graciosa bienvenida dada a aquellos que en esta vida hemos cooperado con Cristo con respecto a un privilegio y un honor de sufrir por Él. Sí, estamos sufriendo hasta cierto punto, pero por supuesto, no una fracción de lo que Cristo sufrió por nosotros. Pero la recompensa está constantemente allí para que la contemplemos. Cuando se unen con los ángeles y arrojan sus coronas a los pies del Redentor, exclamando: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición, el honor y la gloria y el poder sean aquel que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Entonces entendemos el plan de salvación, el costo de la salvación. Y no hay ningún esfuerzo por minimizar eso de ninguna manera que no sea exaltado. Leemos en el deseado de todas las gentes. Pero no fue simplemente la ausencia de gloria exterior en su vida lo que llevó a los judíos a rechazar a Jesús. Él era la encarnación de la pureza y ellos eran impuros. Él habitó entre los hombres, un ejemplo de integridad inmaculada, es irreprochable. La vida destelló luz sobre sus corazones. Su sinceridad reveló la falta de sinceridad de ellos. Puso de manifiesto la vacuidad de su piedad pretenciosa y descubrió la iniquidad en ellos en su carácter odioso. Tal luz no fue bien recibida, a pesar de su jactancia de que el león de la tribu de Judá de Israel debería ser exaltado a la preeminencia de todas las naciones. Podrían haber soportado la desilusión de sus ambiciosas esperanzas mejor de lo que podrían haber soportado a Cristo con la prueba de sus pecados y el oprobio que sentían, incluso de la presencia de su pureza. Ahora, ¿no es interesante, Martin, que en esta vida, si alguien hace algo bueno, lo llamen sarcásticamente un goody two shoes? Eso es todo. Sí, si eres un goody two shoes, también está vinculado a un nerd. Sí, entonces están todos en estos términos que aplicamos a aquellos que se destacan por ser buenos. Y en un entorno donde la gente se reúne, especialmente los jóvenes, la presión de los compañeros no ven con buenos ojos a alguien que no está dispuesto a participar con ellos en una actividad pecaminosa. Eso es cierto, no importa si está en la secundaria o en la universidad, donde sea, si usted es el que intenta hacer lo bueno, será el que llevará la peor parte. Sí, y lo interesante es que miras hacia atrás y dices, bueno, espero no haber hecho eso, pero lo hacemos constantemente. Así que somos igual de culpables. Probablemente lo hubiéramos hecho peor que ellos. Seguramente, probablemente lo hubiéramos hecho peor. Tú sabes, ir con la corriente. No, debemos tratar de decir, bueno, está bien, no Israel, no somos así, pero en realidad somos peor, ¿no? Martin, cuando miramos esta introducción en el capítulo 5 y el rollo se abre y los sellos se rompen y miras adentro en cuanto a lo que sucede, te da un flujo completo a través de la historia de la gran controversia. Y allí hay ciertas cosas que necesitas entender si quieres desentrañar el misterio de lo que está pasando en esta tierra. Y para responder a la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Y el capítulo 5 nos dice que Él está involucrado desde el principio hasta el punto de ser asesinado para ser digno de abrir el rollo. Es tan hermoso, ya ves, como mencionamos en el anterior. Ahora no es un propietario ausente. Todavía debemos hacer eso. Se trata del propietario ausente. Así que no me sorprende que Jesús recomiende 2 libros para que podamos tener una idea de qué se trata este gran conflicto. Y el primero, por supuesto, es el libro de Daniel.
Mateo 24, verso 15. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en pie en el lugar santo, el que lea, entienda. Eso te dice que Jesús recomienda el libro de Daniel para que lo estudiemos y lo estudiemos plenamente. Si quieres saber qué está pasando, por qué el mundo está en el estado que está, por qué establecer el reino de Dios entre las naciones, hicimos toda una serie sobre eso, ¿recuerdas? Entonces, estudien el libro de Daniel. ¿Sabes lo que pasa? Si no estudias el libro de Daniel, entonces también te gustarán esos jóvenes a los que separarte todo el tiempo. Vas a condenar al ostracismo a los cristianos que realmente estudian esa Biblia, porque van a estar mirando las señales y va a decir, oh no, solo está fomentando el miedo a los viejos tiempos. Ok, entonces no solo mirar las señales, tiene que dejar que Dios te transforme. Sí, porque tienes que ver las señales, pero eso debe decirte que cómo debes prepararte. Entonces, ¿cómo te preparas? Debe decirle a Dios, ayúdame a cambiar. ¿Y cuál es el otro libro, Martin? Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Apocalipsis 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que aquí hay dos grupos. El que lee, en otras palabras, aquellos que estudian el libro de Apocalipsis, comienzan a tener una idea de lo que está pasando y quieren comunicarlo. Sí. Y luego el segundo grupo están aquellos que escuchan la palabra de la profecía a través de la comunicación y luego empiezan a herirse a ella y luego guardan las cosas que están escritas en ellas. ¿Y qué deben guardar? Necesitamos saber, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que debemos guardar? ¿Y qué es lo que debemos comprender para guardarlo? ¿Y dónde puede encontrar la respuesta? ¿Dónde puede encontrar la respuesta? Entonces, Daniel debe ser la clave, sí. Y Apocalipsis debe ser la revelación de la clave. Eso es todo. ¿Ok? Aquí hay otra cita interesante. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente. ¿Has notado eso? Bueno, solo puedo testificar por mi propia vida. Nunca conocí a Daniel y Apocalipsis. Todo lo que sabía sobre Daniel era cuando yo estaba en la escuela, que teníamos que dibujar a Daniel en el foso de los leones y esas cosas. Pero no tenía a Goliat, la historia de Goliat, pero no hubo una tipología involucrada. No tenía la profecía, el cumplimiento y todo eso. Sí, así que lo que hemos hecho es que hemos tomado la historia, que en realidad son tipos increíbles de grandes eventos, y la hemos convertido en historias para niños. Eso es exactamente lo que sucedió. Y comienzas a predicar sobre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces la gente dice, ¿pero por qué mi iglesia no enseña estas cosas? Incluso algunos se ofenden y se van a otros aquí y otros toman en serio las profecías y son cambiados. Así que es absolutamente cierto cuando dice que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente. Se les darán tales vislumbres de las puertas abiertas del cielo, que el corazón y la mente quedarán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar para realizar la bienaventuranza, que será la recompensa de los puros de corazón. Entonces, Martin, se trata de transformación. Transformación total, de eso se trata. Y el Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre busquen entender lo que se revela en Apocalipsis. ¿Cómo sabemos que bendecirá a todos? Porque dice que será bendecido. Él te dice que sí. Puedes confiar en Él. Ahora, no es una estrategia del diablo venir y decir que este libro está sellado y que nadie puede entenderlo. Entonces, ¿cómo puedes tomarlo en serio? No puedes porque nunca lo lees. Nunca. Nadie te dice nada al respecto. Ok. Entonces, si tomas el sinático, la joya de la corona de los manuscritos en los que se basan las traducciones modernas, lo dejan afuera. Sí, también omiten el primer relato de Génesis. Antes y la restauración se han ido. Oh, esos son los maravillosos manuscritos sobre los cuales basar la palabra de Dios.
Sí, los sujetas libros se han ido. Ni siquiera puedo entender por qué algunos de nuestros pastores no lo entienden. Deben estudiar este tema y ver por sí mismo que el texto recibido es el que tiene el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, y todos los demás en ellos son los verdaderos. Sí, son los verdaderos, que ellos son la verdadera palabra de Dios, y todavía debemos hacerlo, todavía debemos hacer un episodio de los 7 tiempos purificados. Sí, ese es otro. Este libro contiene tanto que es grande con inmortalidad y lleno de gloria, que todos los que leen y buscan sinceramente reciben la bendición de aquellos que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Una cosa ciertamente se entenderá del estudio de Apocalipsis. La conexión entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. De nuevo, no tenemos un propietario ausente aquí. Se ve una conexión maravillosa entre el universo del cielo y este mundo. Las cosas reveladas a Daniel fueron posteriormente completados por Apocalipsis hecha a Juan en la isla de Patmos. Estos 2 libros deben ser cuidadosamente estudiados. 2 veces preguntó Daniel, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de los tiempos? Y oí, pero no entendí. Entonces dijo, oh mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y hechos limpios y probados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Así que, Martin, un entendimiento de estas cosas ¿sirve como filtro? Sí, eso es exactamente lo que es. Porque de lo contrario, ¿cómo se filtra? Ya sabes, esto encaja aquí, o esta profecía o no. Y ninguno de los impíos entenderá. Entonces, ¿qué hicieron? No lo estudian y no usaron el filtro. Y si no lo usan para nada y dicen que es un libro cerrado, nadie puede entenderlo, entonces no pueden estar entre los sabios, ¿no es así? Sí. Ok. Ahora recuerda, esa sabiduría viene de Dios. Sí. Así que nadie se exalta a sí mismo aquí porque lo ha leído. No. Solo están haciendo lo que Dios dijo. Bienaventurado el que lea esto. Así que pon manos a la obra y empieza a leerlo. Y si no lo entiendes, tal vez debería escuchar lo que dice alguien que sí lo entiende. ¿Y cómo lo entendió esa persona? Estudiándolo y leyéndolo. Estudiándolo y escuchando lo que otra persona decían. Y tiene esta profecía, esta palabra profética segura, el espíritu de profecía que puede ayudarte a aclararlo. Martín, eso va a molestar a muchos ahora. Pero es la verdad, ¿verdad? Sí, esto me ayudó a mí. Creo que ha ayudado a miles y millones de personas. Así que muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los sabios entenderán. Pero tú sigue tu camino hasta el final, porque descansará y te levantarás al final de los días. Así que aquí se nos dice que hay más información por venir. Pero no fue para el tiempo de Daniel. Eso era para el tiempo en que se establecería el reino de Dios. El libro de Apocalipsis fue dado durante la era cristiana. Sí. Y discutimos la idea errónea de que solo se le da a aquellos que viven en la última parte del tiempo. No, fue dado en Patmos. Sí. Entonces fue una revelación, como es una revelación ahora. La única diferencia es que a medida que avanzamos en la corriente del tiempo, entendemos más porque las cosas se van cumpliendo a medida que avanzamos. Podemos ver esas señales. Ahora, Martin, ¿cómo sabes que puedes ver las señales de los tiempos? Bueno, debes ser un vigilante, ¿verdad? Por supuesto. Entonces vamos atrás. Si fueras un vigilante, ¿qué harías? ¿Solo sentarte? No. Ahora, una vez que ves estas señales, te das cuenta del hecho de que Dios está íntimamente involucrado, porque no solo te está diciendo lo que va a pasar, te está permitiendo ver el cumplimiento de esto. Y debido a que está escrito históricamente, cada era dentro de la era cristiana puede saber dónde se encuentra en la corriente del tiempo. No desesperarte, sabiendo cuando llegue el final. Eso es tan cierto, verás.
El problema es que la gente comienza y se pone temerosa y estresada y todo esto cuando pierden esta conexión con el estudio y luego aplicarlo a su tiempo. Correcto. Ahora, la otra cosa, por supuesto, es que si sigues esta secuencia, entonces se aplica a todas las eras, como hemos dicho. Ahora, si eres un dispensacionalista y quieres arrojar todo hacia el futuro y que todas las cosas se aplican solamente a las personas que viven en esta tierra en el futuro, y entonces aún lo distorsiona al dejar de lado la porción histórica y el cumplimiento de la misma, usted pierde todo, pierde quién es el anticristo. Él es una figura de hada que surgirá en el futuro, todo se ha ido, verás. El problema con eso es que podrías simplemente sentarte y esperar esto y perdértelo. Sí, y todo ha terminado. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado ahora? Así fue como el león de la tribu de Judá abrió el libro y le dio a Juan la revelación de lo que debería ser en estos últimos días. Ahora discutimos los últimos días y es por eso que esto es tan importante. Se refiere a toda la era cristiana, no solo a esta porción final como dijimos. ¿Sabes qué? Creo que es uno de los primeros estudios que tienes que hacer. Es el estudio de los últimos días, los días finales, porque eso es una base. Y entonces ya sabes cómo descifrar todo esto otro. Ahora, cuando lees el libro de Apocalipsis, puedes decir, esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado, esto se ha cumplido. Ahora estamos en esta porción. Entonces, Martin, digámoslo sin rodeo, ¿dónde estamos ahora? Estamos a punto donde se llevará a cabo la implementación de la marca de la bestia. Si no los estudia históricamente de forma continua, no sabrás quién es la bestia. Porque estás esperando algún evento futuro. No sabrá cuál es la marca de la bestia. Porque estás esperando algún evento futuro. Pensará que es un chip de computadora. Exactamente. Salvación por computadora. No, la salvación es por la sangre del cordero. Eso es un problema, incluso una salvación por inyección. Así que puedes quedar atrapado por todo esto. Sí. Y el problema es que tus ojos se vuelven hacia el Israel literal. Y es posible que te pierdas todas las demás cosas, embarrados en todo. Es muy importante que los estudiemos. Así que cuando leemos que los impíos obrarán impíamente, ¿vemos eso también? Sí. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Vemos eso? Entonces, ¿qué cierto es esto? El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y aquellos que no acepten la luz con respecto a la ley de Dios no entenderán la proclamación del mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Simple como eso. ¿No te muestra eso realmente porque no hay urgencia en proclamar los mensajes de los tres ángeles? Porque no lo entienden. Correcto. Entonces, el libro de Daniel se abre en la revelación a Juan y nos lleva a las últimas escenas de la historia de esta tierra. ¿Se darán cuenta nuestros hermanos de que vivimos en medio de los peligros de los últimos días? Lee Apocalipsis en conexión con Daniel. Enseña estas cosas. Tengo comezón en los oídos. Yo no quiero escuchar estas cosas. Dicen, tráenos amor. Y eso es todo lo que queremos escuchar. Y danos mensaje suave. Quiero ir a la iglesia porque quiero escuchar un mensaje relajante y tranquilizador. No me des una advertencia. Sé cómo suena eso en realidad. ¿Quieres ir a la iglesia para escuchar algo que te haga sentir bien? Sí. Y eso es lo peligroso. No hay muchos que se sienten bien y nunca escucharon del libro de Daniel o del libro de Apocalipsis en ninguno de esos. Y no tienes ninguno que te muestre cómo se relaciona eso con las señales. Así que no quieren ver las señales en la iglesia. Correcto. Creo que es lo más importante. No continuamente, no lo único, pero debe estar equilibrado. Ok, entonces, Martin, si vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, tomemos nuestra Biblia y vamos al capítulo 5, que básicamente hemos leído en el estudio anterior. Y vemos que abre el libro. Y que en el versículo 14
4 dice: y las 4 bestias dijeron: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El que estuvo involucrado desde el principio, y luego comienza a abrir el libro. Así que el resto del libro de Apocalipsis es lo que se resume en ese rollo. Y aquí tenemos una visión críptica de un recorrido por la historia de lo que va a suceder, ¿bien? Y en cada etapa, Dios está involucrado y lo divide en 7, porque había 7 iglesias, había 7 periodos. Ellos son los que recibieron el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje que iba a ser revelado en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y luego vamos al capítulo 6 y leemos: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Obviamente está abriendo un sello ahora. Y oí, por así decirlo, el ruido de un estruendo. Una de las 4 bestias dijo: ven y mira. Y vi, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco. Y se le dio una corona, y salió venciendo y para conquistar. ¿Es este ahora el Cordero que fue inmolado o el león de la tribu de Judá? El león de la tribu de Judá. Ok, aquí está la batalla ahora, entre el bien y el mal. Y vamos a obtener una descripción de lo que va a suceder. Ahora, nunca vamos a tratar con cada uno de estos porque eso tomaría mucho tiempo. Pero en el capítulo 6, tú tienes a estos jinetes, uno sobre el caballo blanco y luego uno sobre el caballo rojo, uno sobre el caballo negro y uno sobre un caballo pálido como la muerte. Y por supuesto, el caballo es este mensaje que sale al mundo. Y usted tiene una descripción en el capítulo 6 del mensaje. La iglesia tomando el mensaje primero, el mensaje puro, sin adulterar, sobre el caballo blanco, Cristo dando la revelación de todo lo que habían entendido mal, ¿ok? Lo habían malinterpretado todo, lo malinterpretaron todo, eran básicamente dispensacionalistas en su tiempo. Y luego la ironía es que al final de los tiempos, Satanás lanza esa misma filosofía dentro de la iglesia y ellos la agarran con anzuelo. Asombroso. Cada uno de los que tenían que purificar está de vuelta. Está de vuelta en una forma diferente. Es la misma historia, la misma tontería. Ni siquiera tuviste que inventar nada más. Simplemente te lo devuelve. Está justo ahí. Funcionó bien al principio, entonces ¿por qué no funcionaría bien al final? Así que tienes al caballo blanco con un mensaje puro y sin adulterar. Luego tienes el caballo rojo, que es por supuesto el símbolo de la sangre y el sacrificio. La iglesia que sufre, la iglesia sufrirá como eventualmente se convertirá en un caballo negro. Y luego finalmente será un caballo muerto. Así que la hermosa verdad es un mensaje de salvación sin adulteración. Será diluido hasta el punto de la muerte. Eso es. El protestantismo desapareció. Se ha ido. Absolutamente. ¿Has visto esto? Esto se ha cumplido. No tenemos que entrar en más detalles. Ahora, no vamos a entrar en el libro de Apocalipsis, pero esto es básicamente de lo que debería tratarse el estudio. Y en el capítulo 7 te dice, ¿quiénes son los que se involucran? Los hijos de Dios se le darán túnicas de justicia en el versículo 10. Y clamó a gran voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es toda la historia de abrir el sello. Y no serán poca gente, porque él vio la gran multitud de pie con los 144,000. Y todos estos asuntos en el capítulo 7. Y luego siguen las 7 trompetas. Así que pasamos nuevamente por el mismo periodo de tiempo. Y la trompeta es, por supuesto, el juicio. Así que necesitamos hablar un poco sobre el juicio. ¿Y cuál es el criterio del juicio? ¿Sabes qué? Porque una de las principales cosas que escucha en estos días es que no me juzgue. Sí, no me juzgue. Pero si los santos pueden juzgar a los ángeles, ¿cuánto más pueden juzgar entre las cosas que suceden en la iglesia? Y haciendo juicio, ¿te condeno? ¿Te condeno? No.
pero debería ser una advertencia. Sí, esa es la diferencia, porque este amor advierte. Ok, entonces Martin, hay una hormiga arrastrándose sobre mí. Así que Martin, si ve formación espiritual entrando sigilosamente a la iglesia y lo saben porque han estudiado qué es la doctrina jesuita, ¿no debería levantar la voz? Deberían levantar la voz porque amas a la gente y no quiere que se enreden en ella. Entonces, si ves a una técnica como un programa lingüístico neuronal, no debería levantar la voz, tienes que hacerlo. Si ves que empiezas a entrar teología falsa, que es mística espiritual, digamos, manifestaciones del espíritu, que no están en armonía con la cláusula dada a los que le obedecen, ¿no deberías levantar la voz como una trompeta? Debes hacerlo. Elevar oraciones, sí, por esos ministros, sí. Liberación por esos ministros. ¿Puede librarte de la actividad demoníaca, Martin? ¿No es solo Cristo que puede hacer eso? Sí, quiero decir, ¿qué pasó con los discípulos que intentaron deshacerse de eso? Correcto. Entonces, en el capítulo 8 continuamos con las trompetas, de las cuales no estamos hablando en esta etapa. Y en el capítulo 9 y luego hasta el 10, tú tienes el abrimiento de ese rollo en particular. Y vi otro ángel poderoso descender del cielo, vestido con una nube y un arco iris, y estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra. Es el soberano del cielo y de la tierra. Él es el que tiene el control en todo lo que sucede. Él solo abre este libro. Ahora, obviamente, el libro está sellado. Era una porción de Daniel, sí, en cuanto a las 2300 tardes y mañanas, porque tiene que ser así, porque esa es la única que ha sido sellada. Esa era, dice que en Daniel, este libro estaba sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, sí. Ahora, el panorama general de la era cristiana, Daniel tampoco entendía eso. Así que muchas de las cosas sobre las que escribió y las tipologías que encontramos allí, solo se puede entender a la luz del Nuevo Testamento, cuando Cristo vino. Pero solo entiéndalo a la luz del gran conflicto. Exactamente. Si no tienes un gran entendimiento de la gran controversia de la Biblia, tú considerarás a Dios como un tirano, sí, o lo considerarás como un sugar daddy. Eso es todo. Porque no lo verás como este gran juez que juzgará entre los justos y los impíos, y el Salvador, que es el Cordero también, el Cordero que fue inmolado. Te perderá eso porque no tendrás a ambos si no lo entiendes. Ahora, secuencialmente, una vez que este rollo ha sido abierto, los 2300 días, ahí es cuando la batalla final entre aquellos que entienden, en otras palabras, vea el vínculo entre la ley y la gracia, y aquellos que no entienden. ¿Y de qué se trata? Apocalipsis capítulo 11. Surge esta terrible bestia del abismo, en otras palabras, el sistema de gobierno en esta tierra que estará directamente, totalmente opuesto a aquellos que representan a Dios y que se oponen a Dios. Y es una organización espiritual mística. Y es una organización no con reyes y reinas como era antes, sino un sistema que surge en el mundo democrático y se basa en el espiritismo, se basa en el misterio, se basa en el engaño y está en una ciudad espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Así que eso es todo. Este secularismo enfermo, sistema masónico, el jesuitismo, todo lo que es inmoral. Tú puedes ver esto, está justo delante de nosotros, en nuestros ojos. Así que este es el sistema que surge después de la sanación de la herida. 1798. Todo está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. 1798. Esa herida mortal. Esta bestia está bajo tierra, está trabajando, parecía tener una herida mortal. Está estableciendo un imperio oculto. Y todos esos problemas que entran y las naciones se enojaron y llegó la ira y el tiempo de los muertos
para que sean juzgados. Así comienza el juicio de los muertos. Y luego, tarde o temprano, pasamos al juicio de los vivos. ¿Dónde será eso, Martín? Cuando se implemente la marca de la bestia. Eso es, porque ahí es cuando los vivos tienen que elegir. Sí, estamos al borde de eso. Luego sigue el capítulo 12, que nos da el cuadro de la batalla entre la iglesia de Cristo y Satanás. Nos da una sinopsis. Y luego termina con esas fascinantes palabras. Y el dragón se enojó con la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces describe al último grupo en la tierra de toda la era cristiana, donde esta batalla tuvo lugar en el desierto, donde hubo una persecución de 1260 años. Y luego surge este grupo. Y si no entiendes esto, si no entiendes que el remanente guarda los mandamientos y se aferra al testimonio, te lo perderás. Te los perderás. Y como hemos dicho muchas veces, no puedes tener solo una de esas piernas, debes pararte en ambas. Y luego llega el capítulo 13 de Apocalipsis, que describe los imperios que librarán la guerra final contra el pueblo de Dios, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Ahora, incluso los reformadores reconocen también que ese fue el papado. No entendían a los Estados Unidos, pero ellos no entendían el protestantismo caído porque aún no había sucedido. Todavía estaban en la parte donde no había caído. Pero este es el remanente. Este remanente entenderá y sabrán cuál es el problema, que son los mandamientos de Dios los que están en juego. Y por lo tanto, la marca de la bestia, de la que también está escrito aquí en Apocalipsis 13, y debe estar asociado con los mandamientos. De lo contrario, no hay enlace y no tiene ningún sentido. Y luego vas al capítulo 14 de Apocalipsis, que es la advertencia contra lo que estas dos bestias van a hacer. Y ese es el mensaje del remanente, y ese es el mensaje de los tres ángeles. Todo descrito en perfecta secuencia. Luego viene la consecuencia de no aceptar el mensaje. Las plagas, capítulo 15 y capítulo 16. Y luego nuevamente tienes una sinopsis en el capítulo 17 sobre quién es el poder controlador, esta mujer, esta iglesia que tiene misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, escrito en su frente. Ese es su patrón de pensamiento. Eso marca la forma en que ella piensa y en la que opera. Por eso es que hay un choque de mentes, porque tienes la mente de Cristo y tienes la mente de esta Babilonia. Y luego viene Apocalipsis capítulo 18, donde se obtiene una descripción de la degradación que ha llegado a las iglesias, donde Babilonia es una unidad entre el catolicismo espiritista y el protestantismo caído. Y ahora, el lado del espiritismo incorpora todos los sistemas religiosos del mundo, todos los que niegan la expiación, todos los que niegan la deidad de Cristo. Porque recuerda, decía, adora al Cordero, pero ellos se niegan a adorar al Cordero. Y si miramos los ejemplos que Dios le ha dado a la humanidad de cómo han caído, en qué estado están, si miramos los juicios que están pasando en el mundo, de lo que está pasando dentro de la bestia, dentro del catolicismo, lo que está pasando en las religiones místicas, espirituales. Quiero decir, el Dalai Lama estuvo en las noticias recientemente. Ni siquiera quiero hablar de ese beso que le dio al niño. Dios nos está diciendo, por favor, miren, Babilonia ha caído, solo incorpóralo en tu mente. Eso es lo que ves. Hasta hemos mostrado una y otra vez cómo todo esto ya se ha cumplido. Sí. Y Apocalipsis 19 nos habla de la destrucción que se avecina, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores pondrá fin al sistema. Entonces llegamos a los capítulos 20, 21 y 22, que son escatológicos. Es decir, nos hablan de la restauración de todas las cosas que se habían perdido en el libro de Génesis. Martín, esa es la herencia.
Eso es lo que sucede cuando abres los sellos. Empiezas a entender la batalla entre el bien y el mal. Y los mandamientos de Dios y la marca de la bestia están en oposición entre sí. Verás, cuando llegue Apocalipsis 22, justo antes de entrar al cielo, ¿quién tiene derecho a entrar? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Crees que Satanás odia ese verso? Él lo odia. No es de extrañar que lo cambian por algo tan patético en las nuevas traducciones. Ok, Martín, si la ley de Dios es el asunto, porque sin ley no hay juicio, no hay pecado. Sin juicio no hay consecuencia. Sin ley no hay pecado. ¿Y quién es el juez? Cristo es el juez. Así que miremos a Cristo, el juez supremo. Juan 5:22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo el juicio a su Hijo. Todos van a tener que enfrentarse a Él. Y eso incluye a todos los que lo rechazaron, seguro. Los de la nación judía, entonces, sí. ¿Qué pasa con la nación judía ahora? La nación judía ahora y el Israel espiritual también. Ok, hay personas dentro de esos grupos que todavía pueden aceptarlo y convertirse en parte del Israel de Dios, el Israel espiritual. Sí, toda tribu, nación y lengua. Así que no olvidemos eso. Pero Cristo es el juez, sí. Y es apropiado que Él sea el juez. ¿Él no pagó el precio? Sí, pagó el precio por la ley quebrantada. Él era el único que podía. Ni en el cielo, ni en la tierra, nadie podría abrir eso. Nadie podría abrir el sello. Y luego dice en Juan 8:16, y sin embargo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Así que el juicio es verdadero, Él juzgará correctamente. Digo, Él es el Cordero. 2 Corintios 5:10, porque debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá lo que ha hecho en su cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Ahora bien, ¿cuándo comienza el juicio de los muertos? Comienza al final de los 2300 días. La profecía en Daniel. Ok, entonces Martín, ¿por qué ahí dice que el santuario será limpiado? ¿Limpiado de qué? Del pecado. Sí, debe ser limpiado del registro del pecado. Del registro del pecado, sí, el cual fue trasladado al santuario. Ahora, ¿por qué solo comenzaría en 1844? ¿Por qué no empezaría antes? La razón es, Martín, porque todas las naciones deben haber tenido la oportunidad de elegir. Sí, todo el mundo tuvo la oportunidad durante la reforma de saber quién es la bestia. Sí, ¿ok? Y todos deberían haber sido capaces de discernir cuál es el problema. La bestia está en contra de los mandamientos de Dios, porque cambió los mandamientos de Dios. El protestantismo en 1844 rechazó el mensaje de la ley y por lo tanto se alineó con la bestia. Y por eso cayó. Llegó a formar parte del sistema de Babilonia, del cual la bestia es el hijo falso. Y escuchó las mentiras del dragón, que ha infundido al mundo entero con sus mentiras. De eso hablamos, mentiras, ¿verdad? Así que entonces desde el 1844 cada partido, cada nación ha tenido la oportunidad de ver lo que iba a suceder. Por tanto, el juicio de los muertos comienza entonces y continúa hasta que las leyes dominicales se proclamen. Sí, porque entonces los vivos tienen una opción para hacer, al igual que los otros tenían, la elección a realizar antes de eso. Y el pueblo de Dios también tiene que hacer una elección. El pueblo de Dios tiene que hacer una elección. Y lo interesante es que la elección determinará si reciben el sello de Dios o si no reciben el sello de Dios. Si reciben el sello de Dios, se vuelven parte del último clamor. Entonces, luego crecerá el fuerte clamor y se unirán con los demás. ¿Y cuál es el fuerte clamor? Babilonia ha caído. Ella se ha convertido en una casa de demonios y todo inmundo y toda inmundicia y aves aborrecible, pero esa es solo una porción del fuerte clamor. Tiene que estar acoplado a la marca de la bestia, sí, lo cual es no aceptar un conjunto falso de normas y estándares, excepto aquellos que vienen de Dios.
La Biblia también dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Sí, porque tiene que empezar ahí. Porque eso tiene que determinar quién va a dar el fuerte clamor. Exactamente, así que tienen un zarandeo que tiene que llevarse a cabo. Sí, una purificación si quieres, correcto. En Isaías 33:22 leemos, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro Señor dador. Y está muy claro. Solo el que dio la ley es capaz de interpretar la ley y aplicar la ley. Y él tiene derecho a hacerlo porque él pagó el precio de la ley transgredida. El Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Así que tenemos todos los títulos aquí. Está el juez, está el dador de la ley y el Rey. Y tienes que aceptar el paquete. No puedes elegir solo a uno. Eso es tan importante. No puede elegir uno. No puede decir solo quiero al Rey, pero no lo quiero como Salvador. Y no puede tenerlo como el Salvador y el Cordero si tú no lo aceptas como Rey. Ok. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un versículo tan profundo porque te dice que ha llegado la hora de su juicio. Ya está. Este mensaje solo salió después del 1844, ¿correcto? Entonces comenzó el juicio en 1844, el juicio de los muertos. Luego dice, adorad al que hizo el cielo y la tierra. Ese es el sello de Dios, ¿sí? Está en el cuarto mandamiento, sí, porque ese es el que dice por qué se instituyó el séptimo día. Así que la marca de la bestia debe ser la antítesis de esto, porque la marca de la bestia trata con la adoración, porque adoran a la bestia a los que reciben la marca de la bestia. Pero hay que adorar a Dios, que lo hizo. Entonces el otro dice, no, tienes que adorarme. En realidad es el creador del otro día. Él es el creador del otro día, el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es el estándar de juicio? Bueno, es la ley. Y básicamente tiene que juzgar entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Esos son los dos. Como siempre dijimos. Y luego tienes que elegir entre los dos. No importa si es Marte ese día o el de los judíos. Como dicen. Exacto, Juan 12:48. El que me rechaza no recibe mis palabras. Puedes ver, básicamente, es de lo que se trata. Y luego tiene uno que lo juzga. La palabra que he hablado, la misma lo juzgará en los últimos días. Recuerda que en el anterior dijimos de Goliat que fue cortado su cabeza por su propia espada. Eso es su palabra. Pero lo que dijo y lo que creyó, él fue juzgado y la cabeza fue aplastada. Eso será lo mismo con todos. Eso será exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el estándar, Martín? ¿Tus sentimientos o la palabra? Oh, la palabra. ¿Qué dijo Martín Lutero? ¿Qué dijo la Reforma? Salab, a la palabra, es la que te juzgará. ¿Contiene la palabra los 10 mandamientos? Sí. ¿La ley de Dios? Aquí están los que guardan los mandamientos versus los que no los guardan. Aquí están los que honran el sello de Dios, adoran al que hizo el cielo y la tierra, al que hizo el sábado, versus los que no lo honran. Y de hecho, el cuarto mandamiento en el catolicismo romano honra tus obras, porque participas de un sacramento. Tú haces la obra, obtienes la gracia. Cuando en realidad lo que fue instituido para ti es que cambiar tu carácter debe ser, esa es la cosa, la transformación total. Sí, y la cosa es que si realmente lees en el conflicto de los siglos, en el tiempo de Lutero, él dijo que el problema era de un falso avivamiento. El avivamiento basado en sentimiento, en el espíritu. ¿Tenemos todo un sistema religioso en el mundo que basa su teología en el sentimiento? Sí. Es por eso que debemos probar los espíritus. Así que Martín, leemos en Apocalipsis hasta el capítulo 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Él es digno, porque Él es el creador y Él es el redentor, el cordero que fue inmolado.
Ahora, ¿podemos ver que esto está acoplado al cuarto mandamiento? Absolutamente, la creación, sí. No puedes desvincularla de eso. Segunda de Reyes 19:50. Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el reconocimiento, el memorial de la creación. No puedes escapar de eso. Ahora vas a Apocalipsis, te lleva de vuelta a eso. Esa es la cosa. Isaías 37:16. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿No leímos sobre eso en Apocalipsis capítulo 5? Tú eres el Dios único de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Este es una recurrente a lo largo de la Biblia. Él es el dueño, pero tuvo que comprar su propia creación. ¡Qué asombroso! Es el propietario, pero tuvo que volver a comprarlo con su sangre. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste y con tu sangre nos has redimido para Dios con sangre de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Ahí se va toda la hipocresía, todo el racismo, todo el dispensalismo, todo se ha ido. Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Martín, este es el verso, como hemos discutido muchas veces, que está tan pervertidos en otras traducciones y en otros puntos de vista. No se dictó sentencia a favor de los santos. No se emitió ningún juicio a los santos. ¿No sabes que los santos juzgarán a los ángeles? Hemos tratado con eso antes. Por eso me encanta la traducción de la versión King James, porque es una traducción directa de lo que Dios dijo sin la interposición del pensamiento humano. La cuestión es que destruye la recompensa del testamento. Esa herencia. Sí, cambia, si tú cambias eso, porque eso es parte de la herencia, es el correinado de su gobierno. Eres parte del trono, estás en el trono, eres parte integral de él, y el juicio le es entregado a ellos. No que ellos juzguen, porque todo el juicio ha sido dado a Cristo, es el juicio de verificación. Ahí es donde dices que es digno el Cordero. Todos tus juicios son verdaderos. Todo fue según tu justicia. Y las mentiras del diablo son expuestas. Y luego, Martín, pueden cantar una canción y puedes leerla en el Salmo 149. Por supuesto, cuando comienzas a cantar la canción del Cordero también, hay un nuevo matiz. Pero básicamente dice, alabad al Señor, cantad al Señor un cántico nuevo. Y su alabanza en la congregación de los santos. Regocíjase Israel en el que lo hizo. Hay ese tema recurrente de la creación en ti. Quiero decir, Él dice que también creó nuevas creaciones en ti. Si eres parte de hacer la transformación total, Él crea una nueva visión de ti. Correcto. Que los hijos de Sión se alegren en su Rey. Alaben su nombre en la danza. Canten alabanzas a Él con pandero y arpa, porque el Señor se complace en su pueblo. Hermoseará a los mansos con salvación. ¿Puedes ver la participación del trono del cielo con la humanidad? Que los santos se regocijen en la gloria, que canten en voz alta sobre sus lechos, que las alabanzas de Dios estén en su boca y una espada de 2 filos en su mano. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, pero corta en ambos sentidos. Corta la forma en que lo estás cortando y cortas también hacia ti. Tienes que cambiar también. Y eso es lo opuesto a la espada de Goliat, que le cortó la cabeza. Este es en realidad que te corta y te redime. Para ejecutar venganza en las naciones y castigos en los pueblos. Para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio escrito. Esta honra sea para todos sus santos. Alabad al Señor. El juicio fue dado a los santos. Y para ser parte de ese trono y el derrocamiento final
de la mentira. Este es el honor de los santos. Es tu recompensa. ¿Qué pasa con Isaías 31:1? He aquí, un rey reinará en justicia, y los príncipes se enseñorearán en juicio. ¿Cuáles príncipes, Martin? Los redimidos de Dios. ¿Sabes? Este tema es tan omnipresente en toda la palabra de Dios. Ezequiel 44:24. Y en controversia se presentarán en el juicio y lo juzgarán, según mis juicios. Queda claro. Juzga. Todo el juicio les he dado a los santos, y verifican el juicio y proclaman que Él es digno de ser juez, porque ha creado todas las cosas y por Él existen. Y guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis asambleas, y santificaré mis sábados. Martin, así que estará muy descabellado cuando diga que la ley sobre el día de reposo será el tema de la decisión final sobre a quién adorar. No, comenzó en la creación. Dios dijo en el séptimo día, haz esto porque yo soy el creador. Y al final dirás, ok, ahora vas a ser juzgado. Me aceptas como este creador y redentor. Sí, porque tienes que aceptarlo como tu cordero, que fue inmolado. Tienes que aceptarlo como el león de la tribu de Judá. Tienes que aceptarlo como tu rey y tienes que aceptarlo como tu Dios. Eso es todo. Ahora os ruego, dice 1 Corintios 1:10, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo juicio. Así que aquí está la cuestión. ¿Cómo entras en armonía con Dios? Tienes que estudiar sus requisitos. Y se da el testimonio de Jesús al remanente, que dice en Apocalipsis 12:17. Y esto puede permitirte llegar a la armonía y ser de una sola mente. Y entonces podrás discernir y ser parte de este juicio. Y también hemos mencionado esto muchas veces antes. Pero si quieres tener esa unidad de mente, esa misma unidad, estará basada en el estudio del espíritu de profecía, sí, y tomándolo en serio, no solo estudiándolo, implementándolo, sí. Pero también tiene que ser un arma de doble filo. Tienes que crear un cambio dentro de ti, porque el conocimiento mental por sí solo no lo hará. Si tus frutos no hablan de lo que has cambiado, no hay nada. Ahora, es por eso que estamos leyendo 1 de Juan 4:17. Nuestro amor se ha perfeccionado para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tienes que volverte como Cristo. Empezar con una transformación total. Si no nos convertimos en Cristo, ¿cómo podemos disfrutar del cielo? Sí. Entonces, Martin, el juicio se entrega a los santos, ¿verdad? Leamos unos cuantos versículos más para, ya sabes, tratar de pintar un cuadro completo. Proverbios 31, versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. ¿Dios nos pide que juzguemos con justicia? Sí, sí lo hace. ¿Cuál será la norma que debemos usar? Los mandamientos. Ok. Isaías 1:17. Aprende a hacer el bien, busca el juicio, socorre al oprimido, juzgar al huérfano, aboga por la viuda. ¿Nos pide que juzguemos con justicia? Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando quieres hacer lo que quieras y dice, no me juzgue. No me juzgue. Isaías 5:3. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, os ruego que juzguéis entre mí y mi viña. ¿Tenemos derecho a juzgar entre lo que dice Cristo y lo que dice la iglesia? Sí, en realidad deberíamos hacerlo. Está allí. Juzga entre mí y mi viña. ¿Cuál tiene razón? ¿Y luego esta viña no lo rechazó? Sí. ¿Y en el presente no lo está rechazando al aceptar decretos papales y la marca de la bestia? Ellos lo hacen. Ahora, solo quiero aclarar nuevamente, este juicio siempre va acompañado de amor. Porque Dios no juzga sin amor. No, a veces lo hacemos y no deberíamos. 1 Corintios 6:3. ¿No sabéis
¿Que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más cosas que pertenecen a esta vida? Se supone que debemos juzgar, sí. Ok. Primera de Corintios 6:4. Sí, pues tenéis los juicios sobre cosas de esta vida, ponedlo para juzgar a los menos estimados en la iglesia. Hablo para tu vergüenza. ¿Es así? ¿Que no hay un hombre sabio entre vosotros? No, ninguno que pueda juzgar entre sus hermanos. Así que Dios definitivamente quiere que juzguemos entre lo que está bien y lo que está mal. Y la norma del juicio siempre sigue siendo la palabra y la ley. Eso es todo. Y luego ayudarse unos a otros a superarlo. Es por eso que en Apocalipsis 20, versículo 4, leemos: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, cuyo juicio fue dado a los santos. Así que el juicio fue completo, porque les fue entregado. Aquí estaban mis juicios. Ahora puedes determinar si fue justo de mi parte excluir a este, o aquel, o esta organización y estos individuos, y fue justo o no fue justo. Verás, ¿sabías que había algún método en la locura de convertirse en auditor? Por supuesto que voy a ser un auditor en el cielo, sí, del juicio. ¿Vas a auditar los libros? Sí. Así les fue entregado, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es interesante que hayas estas dos cosas que tienes que presenciar. Sí. Y tiene que estar basado en la palabra de Dios. Así que si crees en la palabra de Dios, ya estás juzgando. ¿Qué le dice el profesor intelectual de teología o el profesor intelectual de evolución a uno que cree la palabra tal como está? Que es un tonto, que es un tonto. Recuerdo que el profesor de teología me dijo que no puedo hacer una tesis sobre la creación, porque no creemos en la creación. Y cuando dije, bueno, ¿puedo hacer uno sobre el verdadero Mesías versus el falso Mesías? Él me dijo, ¿de qué Mesías está hablando? Y le pregunté, ¿hay más de uno? Dijo, sí, por supuesto. Entonces, bueno, si crees que a Greta Thunberg se le ha otorgado un doctorado honoris en teología, ¿eso no te dice algo? Me dice algo que ella ha recibido cuando está en la adoración de la tierra y el sionismo. Así que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia. Así que no seguirá los dictados de una iglesia caída en esta tierra, ni la imagen. No seguirán al protestantismo caído, que dice que la ley ha sido negada, que se ha quitado, pero mantendremos la ley de las personas y las juntaremos a la Gaia, y tendremos una ley climática y tendremos una ley deportiva. Debemos hablar sobre deporte. Ese es otro, debemos hablar sobre eso. Nos vamos a meter en problemas de nuevo. La religión del deporte. Ninguno había recibido la marca en sus frentes o en sus manos. No habían sido inducidos a pensar así, ni habían actuado en consecuencia. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí es cuando ese juicio tiene lugar. Tengo una pregunta, Martín. ¿Puede el hombre cuestionar el juicio de Dios? Sí, sí. Dice, ven, razonemos juntos, ¿ok? Y luego tienes la historia de Abraham que intercede por Sodoma. Y lo leemos en Génesis capítulo 18. Pero leemos el 23. Y Abraham se acercó. Y es muy interesante. Dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? ¿No es una pregunta? Es un cuestionamiento de la sentencia. Sí. Y luego en Génesis 18:25 dice, ¿no harás el juez de toda la tierra justicia? Así que ya sabes, tenemos el derecho de preguntarle, disculpe, ¿por qué no está aquí fulano de tal? O Isaías se le acercará en silencio y le susurrará a Jesús al oído diciéndole, no quiero ser, ya sabes, no quiero ser gracioso ahora, Señor, pero ¿qué está haciendo Manasés aquí? Y el Señor le dice entonces a Isaías, solo revisa el libro de registro aquí. Y él ve el arrepentimiento de Manasés.
y la gracia de Dios y su restauración. ¿Y cuál será su reacción? Su reacción será: verdadero y justo son tus juicios. Y él irá a Manasés y lo abrazará y dirá: estoy tan contento de que esté aquí, y habrá gozo, y habrá gozo, y las lágrimas rodarán por sus mejillas. Y Manasés dirá: lo siento mucho por lo que hice. Pero tenemos el derecho de cuestionar, y es por eso que el juicio se entrega a los santos. Básicamente, Martin, si no crees en la palabra de Dios, entonces, ¿qué crees? Bueno, la mentira. ¿Y quién es el autor y el padre de la mentira? Satanás. Satanás. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una elección. Hechos 17:42. Entonces Dios se volvió y los entregó para que adoraran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: casa de Israel, me habéis ofrecido animales muertos y sacrificios por el espacio de 40 años en el desierto. Sí, tomasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicisteis para adorarlos, y os llevaré más allá de Babilonia. ¿Hicieron una elección? Sí. ¿Juzgarán entre la viña y Cristo? Primera de Reyes 18:21. Y vino Elías a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vaciláis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si es Baal, seguidle. Y la gente no le respondió ni una palabra. ¿Tenían que hacer una elección? Sí. Y desafortunadamente el silencio también es una elección. Sí, tenían que elegir entre él y su viña. ¿Qué le estaba enseñando la viña? Mentiras. Mentiras, adoración a Baal. Su iglesia lo estaba guiando a la adoración de Baal. Elías dice: no, soy el único que queda. No, él le dijo: no, relájate, todavía hay 7,000, pero en cuanto a esto, acabemos con esto. ¿Qué pasó con los sacerdotes de Baal? Fueron destruidos. ¿No es un tipo? Sí. Ok, es un tipo triste, pero hermoso. Deuteronomio 32:17. Ellos sacrifican a los demonios. Eso es bastante sencillo, ¿verdad? Eso no sale bien si dices eso hoy. Ok, básicamente, Martín, si eliminas la ley, ¿a quién está adorando? A Satanás. Puedes ver, leemos sobre cuidadores de vallas que pueden estar indecisos. Entonces, si quitas la ley, automáticamente quitas la expiación. Si quitas la expiación, quitas al Cordero. Puedes cantar tantas canciones como quieras sobre el Cordero, pero no estás adorando al Cordero. Estás adorando al diablo. Eso es todo. Ok, entonces, ellos adoraban a los demonios, sacrificaron a los demonios y a diosas y a dioses que ellos no conocieron, a dioses nuevos que surgieron de nuevo, a quienes vuestros padres no temieron. Está muy claro. Segunda de Corintios 11:15. Y le ordenó sacerdote para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que había hecho. Hablando de los reyes de Israel, ellos adoran a los demonios. ¿Estamos haciendo exactamente lo mismo en el mundo de hoy? Salmo 106:37. Sacrifican a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Es una elección. Hay otro. Primera de Corintios 10:20. Y digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios las sacrifican. Son palabras duras. Ya sabes cuál es el problema. Acabo de decirlo antes. Si dices estas cosas, la gente se enojará mucho contigo. Sí, porque ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede juzgar a las personas? Ok, ¿no acabamos de ver que tenemos que hacerlo? Pero el Espíritu Santo solo le llega a los que lo obedecen. Hechos 5. Y no a Dios. Y no quiero que tengáis compañerismo con los demonios. Y Apocalipsis 9:20. Y los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron aún de las obras de sus manos, para no adorar demonios e ídolos de oros y platas y bronce y piedras y madera, los cuales ni pueden ver, ni pueden oír, ni andar. Esa es la elección que hay que hacer. De esto se trata el libro de Apocalipsis.
Hay que adorar a Dios, no a los demonios. Ese es el llamado del mensaje del primer ángel. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Es Dios? Sí. Si todos los ángeles tienen que adorarlo, entonces Él es Dios. ¿Tenemos que adorarlo? ¿Cómo lo reconoces? Como Dios, a través de la adoración y guardando sus mandamientos. Y luego sigue Martín el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria. No vamos a pasar por ellos de nuevo. Este es el cue de la cuestión. La última advertencia a la humanidad. Y en esto se basa. Y luego dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En otras palabras, se irán para siempre jamás. Se quemarán, serán reducidos a cenizas bajo tus pies, y las consecuencias serán eternas. Esas son las consecuencias. Y Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos. Martín, ahí se está abriendo el rollo. Esa es la batalla entre el bien y el mal. Estos son los temas que están involucrados, y el resultado final se describe claramente en este libro. Y ahora nos toca a nosotros traer el mensaje y que todos los demás tomen una decisión. Quiero decir, y podemos hacer la correcta. Sí, oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte que el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, fue digno de abrir el rollo. Y gracias que tenemos el rollo, tenemos toda la historia de la batalla entre el bien y el mal. Tenemos toda la historia del esplendor y la gloria, y luego la terrible caída de la iglesia que se supone te representa a ti, tu viña. Y el mensaje final de advertencia por parte de aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús de que no deben ser partícipes de los pecados del mundo, porque el momento del juicio ha llegado, y deben adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y que no debemos participar del espíritu de la bestia. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje y el fuerte clamor de que Babilonia ha caído para que el mundo pueda entender de qué se trata la batalla. Y sobre todo, Señor, abre corazones y mentes para tomar la decisión correcta de elegir el cordero que fue inmolado, para que el león de la tribu de Judá pueda redimirlos. En el nombre de Jesús, amén.